¿Qué tienen en común el primer instrumento electrónico producido en masa y el mayor escándalo de espionaje de la Guerra Fría? Электромузыкальный инструмент Terminvox – это первый инструмент такого типа. Seal presented as a gift by the Russians. Si en tu Kallax, en tu Spotify, en tu Discman, en tu Apple Music, lo que uses para escuchar música, tienes discos de rock o pop antiguos o bandas sonoras de ciencia ficción o terror o suspense, lo más seguro es que en alguna de ellas o en alguno de ellos hayas escuchado un instrumento agudo subir y bajar, como silbar, un tono fantasmagórico. Seguramente fuera un theremin. La pregunta ahora es, ¿dónde lo he escuchado? Ah, mítico, es el sonidito de Good Vibrations. Casi. En Good Vibrations los Beach Boys utilizaron un electrotheremin, que es básicamente lo mismo, pero para que suene y para manipularlo sí que hay que poner la manita y girar un potenciómetro, así que no cuenta. El tema de Expediente X, ¿no? La obertura, no, y hubiera molado muchísimo. En realidad el productor Mark Snow lo que hizo fue coger un preset de un sintetizador noventero y sumarlo con su mujer silbando. Entonces, ¿The National Anthem de Radiohead? Tampoco. Johnny Greenwood de Radiohead es el que le gustan todos los cachivaches, utiliza un nonce martenot, un instrumento electrónico primigenio, remotamente relacionado, pero no nos vale. Sí es un theremin lo que suena en el interludio de Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Y también aparece un theremin en Little People de los White Stripes, o en Incense de Erykah Badu, o en Let's Make Love and Listen to Death from Above de Can't Say the Sex Sexy. Es un theremin lo que suena en el estribillo de Seronda del disco debut de Nacho Vegas o en Mr. Wing de Tundra. Los canarios Pumuki incluso llegaron a componer un tema entero dedicado no solo al instrumento, sino al crash que tuvo su inventor Leon Theremin, con la que se considera la thereminista clásica por excelencia, Clara Rockmore. Pero antes de convertirse en el recurso spacey psicodélico de la música, de bandas y artistas, fue la niña de los ojos de un montón de cineastas y compositores de bandas sonoras de películas de terror, ciencia ficción o suspense, como os he dicho. Leon Theremin, o Len Termen en ruso, nació en 1896 en San Petersburgo y antes de los 25 años ya tenía el theremin inventado. ¿Cómo lo inventó? Pues por casualidad, como las mejores cosas de la vida. El hombre estaría trabajando en algún experimento con radiofrecuencia, ondas. Por error acercó la mano a la antena y se dio cuenta que cuanto más acercaba la mano a la antena, más agudo se volvía el sonido. Y como buen músico y como buen científico, no se conformó en apreciar el fenómeno, sino que construyó una máquina para domesticarlo. Y así nació el theremin. Bueno, pues con el apoyo del gobierno soviético y la bendición del mismísimo Lenin, lo empaquetaron en una furgoneta y lo mandaron por toda Rusia y por toda Europa de tour con su theremin, para enseñarlo en sociedad, para conquistar el panorama musical, científico y, por qué no, pues para hacer un poquito de propaganda de esa maquinaria científica soviética. Le debió ir muy bien, porque para el 27, él, su mujer y el instrumento se fueron para Estados Unidos y se instalaron en Nueva York. Al año de estar ahí ya había tocado Leon Theremin con la New York Philharmonic Orchestra y meses después obtuvo su patente en Estados Unidos y vendió los derechos comerciales a la RCA. Pero el sueño americano de Leon Theremin terminó en 1938 cuando Madre Rusia picó a su puerta. Según quien explica la versión, volvió a la Unión Soviética voluntariamente o ultra secuestrado. El caso es que para 1939 Leon Theremin fue condenado y recluido a un Sharashka, un campo de concentración y de trabajos forzados que en vez de ser trabajos manuales son trabajos científicos y de ingeniería. Allí, por cierto, coincidiría con dos de los científicos soviéticos más célebres de la historia, Andrei Tupolev y Sergei Korolev. La serie documental de Netflix El oficio del espía, en su primer capítulo destaca el endovibrador, el otro famoso invento de Leon Theremin. Si su instrumento musical permitía manipular ondas y sonido sin tocar físicamente el aparato, el endovibrador pasaba lo mismo. Era un aparato que era capaz de recibir ondas y de repetirlas sin necesidad de fuente de alimentación. Este otro invento de Leon Theremin entraría en juego en 1945. Atención a la historia. Un grupo de niños de Boy Scout rusos regalaron al embajador norteamericano en Moscú, Avril Harriman, una talla exótica, fea, de madera, con el escudo del águila de Estados Unidos. La guerra había acabado y los países, bueno, los ganadores, se repartieron obsequios y países. Obsequios como este. Ese obsequio escondía en su interior un dispositivo de escucha secreto, comandado por el endovibrador que hemos mencionado.
La gracia es que se activaba a distancia, no hacía falta que estuviera conectado. Espía número 1 lo alumbraba con una onda a distancia y lo activaba. El endovibrador recogía las conversaciones y las rebotaba a espía número 2, que estaría en la típica furgoneta enfrente. Este espía sintonizaba la radio, pillaba esa onda y simplemente la oía y la apuntaba. Y así se ventilaron 7 años de secretos geopolíticos y conversaciones del embajador. De hecho, los primeros 7 años de Guerra Fría los escucharon no en HD, pero con todo tipo de detalle. El rendimiento que la inteligencia rusa sacó a los inventos de León Theremin no debió ser poco, porque en 1947 lo indultaron y salió del Sharashka. De todos modos, siguió vinculado al KGB. Durante los 50, al otro lado del charco, un joven entusiasta de la electrónica llamado Robert se interesó muchísimo por los Theremin, se enamoró del concepto, de su funcionamiento, aprendió a montarlos, incluso se convirtió en vendedor y representante de la marca y aprovechó todo el conocimiento que exprimió del Theremin para montar su propio instrumento musical, el famoso sintetizador Moog. En 1964, León Theremin, ya un hombre libre, entró a trabajar al Conservatorio de Moscú. Allí se lo encontró vivito y coleando y, por casualidad, el jefe de críticos del New York Times, Harold Schoenberg. Vivito y coleando porque para los estadounidenses Theremin se esfumó en el 38 y por las circunstancias de la guerra pues se pensaron lo peor. Schoenberg describió su encuentro con León Theremin en su artículo del New York Times del 27 de abril de 1967. El artículo lo describía más como un profesor chiflado, rodeado de cachivaches, que no como un inventor pionero. Incluso los presidentes o los directores del Conservatorio de Moscú llegaron a afirmar categóricamente que la electricidad no es buena para la música, la electricidad es para electrocutar. Y luego destruyeron todos sus instrumentos, lo despidieron y hasta casi le echaron sal en el suelo de su despacho. No obstante, hasta su muerte en 1993, la vida le guardaba aún unas buenas noticias. En 1988 recibió la grata visita de Brian Eno. El inglés grabaría en Moscú un tema para su disco Music for Films 3, For Her Atoms, con Lidia Kavina, que había sido alumna y al parecer nieta o bisnieta de León Theremin. Otra buena noticia, en el final de la vida de León Theremin, en 1991 fue el invitado de honor en el centenario de la Universidad Californiana de Stanford, que de entre todas las actividades, que fueron muchas, pues preparó un simposio con los artistas e ingenieros más destacados de la historia de la música electrónica e informática. Más buenas noticias. Al año siguiente, en el 92, el cineasta Steve M. Martin produjo un documental justamente basado en la vida y obra de León Theremin, llamado An Electronic Odyssey by León Theremin. Esto despertó una nueva oleada por la figura, el trabajo científico y la música de León Theremin y hasta le consiguió algunos bolos por ahí. Como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. León Theremin tuvo que esperar 60 años, 6 décadas, para cosechar el reconocimiento que se merecía. Moriría en Moscú el 3 de noviembre de 1993, seguramente como quiso, dejando un legado más grande que él. Y en lo que a música se refiere, el Theremin será para siempre ese instrumento mítico, retrofuturista, que si bien no dominará las listas de grandes éxitos, después de este vídeo sí te hará afinar el oído cuando te parezca escuchar su canción. Pues esto es todo. Muchas gracias por vuestro interés en el vídeo, que YouTube está lleno de vídeos y colorines y habéis decidido ver este. Es nuestro primer vídeo. Si queréis ver más, ya sabéis toda la pesca. Like, subscribe, comentarios. Si vemos amor, haremos muchos más vídeos con historias interesantes. Chao.